Han pasado algunas horas de la jornada histórica que se vivió ayer con tremenda convocatoria. Vamos a estar conversando de las implicancias que viene ahora. ¿Cuál va a ser la actitud de la oposición? Entre otros temas, junto al presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días y agradecerle a todos y cada uno de los chilenos que se movilizaron ayer en este gran triunfo ciudadano y transversal que permitió rechazar una mala propuesta constitucional, una propuesta que dividía a los chilenos y sin lugar a duda este triunfo le pertenece a la ciudadanía, le pertenece también no a un sector político, le pertenece a un amplio sector de la centro derecha y la centro izquierda, eh, logró finalmente plantearse al país con una propuesta y que finalmente fue respaldada. Yo estoy de verdad muy emocionado porque además el nivel de la celebración ciudadana, con bandera, con una ciudadanía empoderada, eh, y yo le quiero señalar a esa ciudadanía que Chile Vamos no va a traicionar nuestros compromisos, vamos a cumplir nuestra palabra empeñada y vamos a cumplir nuestra propuesta de una buena y nueva constitución para Chile, una constitución que abrigue a todos y cada uno de los chilenos y no que divide. Ya, no tuve ni que hacer la pregunta, se respondió solo, porque era evidente que le iba a preguntar eso. Bueno, Sí, porque todo, pero por supuesto, todo el ojo para estar puesto en lo que venga ahora y si ustedes van a cumplir ese compromiso desde el sector del apruebo, desde el oficialismo, claro, algunos con más ganas o con menos, los han emplazado justamente a que cumplan con su palabra. Eso no, como dice usted, no está en duda o no, hay inquietudes respecto a cuánto se puede tramitar o si eventualmente pueden comenzar a dilatarlo, el hecho de que no hayan asistido a reunirse con el presidente Gabriel Boric hoy, de alguna manera alimentó también esa teoría. no, mire, lo importante es que el gobierno internalice el resultado de la votación de ayer. Yo he visto muy poca autocrítica por parte del gobierno. Eh, He visto que más bien eh, responsabilizan a otros factores y no a que el propio gobierno, de alguna manera, amarró su programa de gobierno con el éxito en el plebiscito, a tal punto que vivimos un verdadero paréntesis hasta este 4 de septiembre, esperando que el gobierno gobernara, que el gobierno tuviera iniciativa legislativa. Básicamente lo que hizo el gobierno es esperar en esta fecha mágica del 4 de septiembre, donde esperaba avanzar en el sistema de pensiones que estaba establecido en su programa de gobierno, en el sistema de salud que estaba establecido en su programa de gobierno, incluso rechazando, y esto lo digo como presidente de la Comisión de Salud, el seguro catastrófico para los pacientes de FONASA que están en lista de espera, porque estaban esperando este 4 de septiembre y ahora van a estar puestos en la decisión de votar en la comisión mixta, que también presido, justamente este proyecto nuevamente y tendrán una nueva oportunidad para revalidarse ante los pacientes de FONASA que están en listas de espera y que están esperando urgentemente una solución. Entonces el gobierno debe entender que una cosa es avanzar en una buena y nueva constitución y otra cosa es avanzar en los acuerdos que se requieren para sacar adelante las urgencias sociales que Chile reclama. ¿Usted vio algo de eso en el discurso del presidente Gabriel Boric ayer? Porque para algunos queda la sensación de lo que él dice, que ahora sí, en esta oportunidad, van a canalizar el proceso en el Congreso y va a quedar a un lado, mientras que la prioridad del gobierno va a ser dedicarse justamente a las principales preocupaciones de la gente, seguridad, retomar el crecimiento económico, entre otras cosas. ¿Ve que ahora sí va a ser distinto? Bueno, eso esperamos, pero por eso es tan importante que el gobierno, aparte de hacer su reflexión interna, eh, la autocrítica necesaria, también haga los ajustes que ha comprometido, porque lo que rechazó ayer la ciudadanía fue la plurinacionalidad. Eh, Nosotros somos partidarios de una sola gran nación, multicultural, intercultural y pluriétnica, pero nosotros no somos partidarios de disgregar nuestro concepto de nación. Tampoco somos Bueno, lo que rechazó la ciudadanía. vamos parando para ir analizando los hitos principales, Sí, porque más allá de lo que ustedes opinen o no, si nosotros miramos las comunas con mayor porcentaje de pueblos indígenas, la rechazaron y fuertemente, o sea, no estamos hablando de por poquito, o sea, por porcentaje 70-80%. ¿Qué podemos concluir de eso? justamente es que los chilenos y los pueblos originarios
los pueblos indígenas no quieren plurinacionalidad. Lo que ellos quieren, en definitiva, es reconocimiento constitucional y que su condición de ser de pueblo originario sea un elemento de desarrollo, tal como ocurre en Rapa Nui, donde tienen un sistema diferenciado de tributación. Pero lo que no quieren es finalmente una disgregación, eh, una segmentación, una atomización del concepto de nación. Entonces ahí se equivocan rotundamente. En materia de seguridad, ayer los chilenos votaron en contra de un Estado que no tenga herramientas para enfrentar la delincuencia. Eh, Recordar que la propia convención votó en contra de la Defensoría de las Víctimas. Y ahí se requiere efectivamente y empatizar con las víctimas. De hecho, el rechazo triunfó incluso en las cárceles, cuestión curiosa. Y le quiero señalar que además lo que los ciudadanos votaron en contra de un Estado que no tenga las herramientas para enfrentar el terrorismo, como en la macrozona sur, con la eliminación de los estados de excepción constitucional. Entonces, tenemos una decisión de la ciudadanía que se ha levantado con fuerza para que sus propias necesidades sean resueltas por un gobierno que hasta el 4 de septiembre estuvo ausente. A propósito de las cosas que vemos en redes sociales y las reacciones, Petorca es un tema que se puso sobre la mesa con fuerza, mucha crítica, mucho ninguneo, mucho insulto, denostación a los vecinos de Petorca, porque también votaron mayoritariamente rechazo, siendo que, a juicio de quienes promovían el texto, esto traía todas las soluciones a sus problemas. ¿Qué le parecen tanto? Por un lado, que no estuvieron de acuerdo los afectados o supuestos beneficiados, y las reacciones, la forma como se les trató. Bueno, es lo mismo que yo le quería plantear. Nosotros vemos poca capacidad autocrítica por parte del gobierno, poca capacidad autocrítica de la coalición de gobierno, y el presidente va a tener que asumir que tiene minoría en la Cámara del Senado y en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y por tanto se requiere mucho más interacción, se requiere menos sesgo ideológico, se requiere capacidad de diálogo y capacidad de llegar a acuerdos. Y nosotros no vamos a hacer la oposición que el actual oficialismo fue con el gobierno anterior. Vamos a estar dispuestos a llegar a los acuerdos necesarios para Chile, poniendo siempre a las personas por delante, porque la política debe revalidarse como instrumento al servicio de las personas. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchaban hace la semana pasada, sin ir más lejos, el presidente pidiendo y más bien exigiendo que la oposición fuera responsable? Bueno, algunos planteaban que era complejo hacer ese pedido y esa exigencia, más bien, después de la forma en cómo se comportaron, la tremenda cantidad de acusaciones constitucionales que promovieron, entre otras cosas. Mira, esta cultura de la cancelación, esta cultura de la funa, es también parte de lo que rechazaron los chilenos. Y lo cierto es que hay un agotamiento en la sociedad civil en esos términos. Y por eso es tan importante eh, valorar esta segunda oportunidad que Chile le ha dado a los partidos, que Chile le ha dado a poder encontrar un punto de encuentro, de unidad nacional. Y por eso yo le quiero pedir al gobierno que seamos capaces justamente de entender y priorizar a las personas y ponerlas por delante. Mire, la funa y el ninguneo a los habitantes de Petorca. Yo soy senador de la provincia de Petorca. Eh, Señalar que las dificultades que hay hoy día desde el punto de vista de elevar a rango constitucional el agua como un bien nacional de uso público, o tenemos un nuevo código de agua que establece un nuevo marco regulatorio, que es una luz de esperanza justamente para resolver los temas reales de los chilenos. Estos no se solucionan con soluciones ideológicas, se solucionan finalmente con la necesidad ineludible de hacerse cargo a los usos preferentes del uso del agua, cuestión que hemos apoyado con fuerza, como también apoyamos el carácter de bien nacional de uso público del agua, pero no se resuelven con la cultura de la funa, con la cultura de esta crítica, de esta cultura del ninguneo, que los chilenos también rechazan con mucha fuerza. Y yo te quiero contar un poquito cuál fue la estrategia nuestra, porque esta estrategia y este diseño de campaña partió en abril, cuando nos juntamos presidente Lago. Tuvimos una conversación con el presidente Lago respecto de la propuesta constitucional.
Después nos juntamos con el presidente Frey de manera informal. Estuvimos en reunión con los senadores y diputados y el convencional de la democracia cristiana. Luego nos reunimos con dirigentes del PPD. Tenemos ex senadores, 9 senadores, 9 diputados, ex diputados del PPD que manifestaron su voto en contra de manera explícita. Jorge Tarut, Eugenio Tuma, entre otros. Eh, Estuvimos reunidos con gente del Partido Radical. Tomamos una decisión estratégica de entregarle nuestra franja a la sociedad civil, para que la sociedad civil le hablara a el resto de los chilenos, porque el sentido común llamaba finalmente a rechazar el texto. Y luego le dimos espacio en nuestra franja a la centroizquierda por el rechazo, la centroizquierda pero además le dimos espacio a los rostros de la centroizquierda. O sea, fue un diseño que fue bien concebido, porque estamos conscientes claramente que el sentido común llamaba a rechazar con fuerza, como lo fue ayer de manera contundente. Bueno, justamente ahí surgen algunos temores de personas más escépticas porque dicen, claro, les cedieron los espacios, pero muchas de esas personas que tomaron esos espacios no tienen representación parlamentaria. Entonces, ahora, por ejemplo, Amarillos por Chile, que fueron muy, muy influyentes, bueno, no va a depender de ellos no tienen votos. Entonces, la pelota ahora vuelve directamente a ustedes y va a ser muy importante la postura que tomen y cómo se aborde el proceso en lo que viene. Mira, el peso el peso de la credibilidad de la prueba hoy día corresponde al gobierno y no a esta oposición. Y te lo quiero decir por lo siguiente, porque promovimos y apoyamos el proyecto que reducía los quórum para modificar la actual Carta Fundamental, para dar justamente este escenario y esta vía. Luego apoyamos la eliminación de los supraquórum para las leyes orgánicas, cuestión que hemos abordado. Y hemos señalado que vamos a apoyar el proyecto presentado por Jimena Rincón y con Matías Boquet, que por supuesto está conversado para los efectos de iniciar un punto de partida para el nuevo proceso que siga por delante. Entonces, el peso de la prueba no está acá, la tiene el gobierno y el presidente Boric y su coalición de gobierno. Y por supuesto que van a haber tensiones en su coalición de gobierno, porque el Pero ¿usted ve presidente que va a tener tienen que esa tomar una decisión. conciencia? ¿Ve que tienen esa conciencia? Perdón que lo interrumpa, porque ayer uno miraba los paneles políticos en todos los canales, nosotros mismos tuvimos muchas conversaciones, bueno, al menos sin decantar, porque esto era muy reciente, por supuesto, pero la postura, al menos de los representantes del oficialismo, muchas veces era más que nada poner la pelota sobre ustedes y exigirles que ahora tienen que cumplir. Claro, algunos decían, ¿por qué no hacen su autocrítica o cuál es el rol que tienen ustedes? Eso será subjetivo según quien analice, pero parecía que todos, de alguna u otra manera, estaban poniendo la carga sobre ustedes. Es como ya ganaron, ahora cumplan. No, a ver, acá el peso de la prueba de la credibilidad está en el gobierno, en hacerse cargo en forma paralela de las urgencias sociales y empezar a gobernar después de varios meses en la que estaba en suspenso justamente aquello. Y segundo, ahora hacernos cargo justamente del proceso que obligue una buena y nueva constitución. Y le quiero decir que los votos nuestros están asegurados. Cuando hablo de los votos nuestros, estoy hablando de Chile Vamos, de Renovación Nacional, la UDI y Opoli, que tuvimos además consejos generales que prácticamente por la unanimidad se pronunciaron en esta dirección. Y hoy día vamos a hacer un proceso de escucha activa para ver cómo lo abordamos, cuál va a ser el proceso, cuáles van a ser los temas de margen para finalmente poder abordar ese proceso que debe ser con amplia participación ciudadana y que debe ser también con plebiscito, con voto obligatorio de salida para validar una constitución. Pero acá no hay un vacío constitucional como han planteado algunos. Acá, mientras esto ocurre, tenemos actualmente vigente una constitución y lo que hay que hacer finalmente es llegar a un acuerdo para hacer justamente el camino que implique una buena y nueva constitución. No estamos en un paréntesis de incerteza jurídica constitucional, no, tenemos una constitución que está rigiendo y eso fue parte del mandato que se le dio ayer, que el pueblo le dio a través del pronunciamiento que hubo en las urnas y por tanto acá lo que se requiere
vía, ciertamente, es buscar ese procedimiento que nos permita avanzar, pero nunca más permitir que se avale la violencia, nunca más permitir que se avale la cultura de la cancelación y del ninguneo, sino muy por el contrario entender que Chile lo construimos entre todos. Usted dice, la pelota ahora está en la cancha del gobierno. ¿Qué espera? En proceso constitucional ya sabemos, anunció que va a ser una convocatoria por un acuerdo amplio, pero en el gobierno estamos todos esperando que se anuncie el cambio de gabinete, que ya el mismo presidente también lo anunció. ¿Espera un giro en la política del gobierno, en la forma de trabajo, quizá en el perfil de los nuevos ministros? Es que ¿Cómo ahí, ve usted a esa ver, convivencia entre apruebo dignidad y el socialismo democrático? bueno, es que ahí está lo que tú planteas y el kit, porque cuáles van a ser los futuros nombramientos de ese gabinete van a también depender de quiénes van a ser nuestros interlocutores, si van a ser personas que van a poder salir o no del sesgo ideológico, entender que se requiere avanzar en acuerdo para sacar adelante la reforma previsional y la reforma de la salud. ¿Cuál va a ser la atención que se va a dar al interior de la coalición de gobierno? ¿Qué va a pasar con el Partido Comunista? ¿Va a mantenerse en el gobierno? ¿Va a salir del gobierno? O sea, son parte de las discusiones y la atención que se dará en la propia coalición oficialista y en el propio gobierno. Nosotros de lo que podemos hacernos cargo es de nuestros compromisos y decir que vamos a anteponer siempre a las personas para la solución de políticas públicas de largo plazo, entendiendo que las personas son el sentido de la política. Y, por supuesto, nosotros no vamos a concebir una política de guerrilla con el gobierno, sino una disposición a llegar a acuerdos, pero no para salir corriendo a la moneda, no para improvisar, porque lo que finalmente eh, le hizo pagar el costo al país fue la improvisación y el haberse equivocado en términos de llegar prontamente a una solución respecto de un sistema electoral que sin lugar a dudas fue la causa del fracaso de la convención y donde estaba sobre representada la izquierda dura. Yo quiero señalar que lo que ayer finalmente votaron los chilenos es la derrota del proyecto eh, ideológico de la izquierda radical que impulsó el presidente Boric. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Fracasó el proyecto de izquierda radical que propició e impulsó el presidente Boric. Y por tanto requiere una autocrítica y una reflexión. Ayer en nuestro programa, tarde la noche, después de los resultados, Eugenio Tironi señalaba que esto era una especie de funeral vikingo del candidato en ese entonces, Boric, de primera vuelta. ¿Usted cree que eso es así? Otros le agregan también el funeral del octubrismo, en el sentido de ese grupo más violento, no a quienes se manifestaron pacíficamente, que fueron muchísimos, sino a ese pequeño grupo que se ha mantenido más intransigente, validando de alguna manera la violencia incluso. Yo creo que claramente este es un mensaje directo a esos chilenos que vandalizaron Chile, que justificaba la violencia y que justificaba la cultura de la cancelación y de la funa. Eh, y yo creo que el mensaje es que los chilenos ayer tuvieron un despertar de su bandera, un despertar de sus signos patrios, que involucran necesariamente la capacidad de entender que Chile lo construimos entre todos y que acá la resiliencia de los chilenos implica la necesidad de entender que esa nueva carta fundamental debe abrigarlos a todos. Eh, y yo soy de aquellos que vengo diciendo hace mucho tiempo que esa pequeño pacto social, porque efectivamente se requiere que todos y cada uno se sientan parte de un solo proyecto de país, una mirada de mediano y largo plazo, con un proyecto colectivo con sentido identitario, con mayor descentralización, con mayor cercanía a los ciudadanos en las tomas de decisiones. Pero para eso se requiere aplomo tanto del gobierno como de la oposición. Y quiero decirle que acá nuestros contactos con el gobierno van a ser institucionales, van a decir, con los presidentes de los partidos de Chile Vamos, primero. Y segundo, que nuestras decisiones van a ser colectivas e institucionales también. Y por eso estamos haciendo el proceso de consulta a nuestra fase. Una última cosa que lo comentamos antes, a propósito de esta convocatoria del presidente Gabriel Boric para la reunión de hoy, que no asistirán. ¿Cuál es el plan? ¿Van a asistir pronto? ¿No? ¿Acordaron algo? Para Ayer justamente hablamos, que eso no se vea como sí, como un rechazo, como se dice.
no, ir el presidente. Yo hablé en dos oportunidades ayer con él, lo hablé también con su entorno. Él tuvo la gentileza de llamarnos, de felicitarnos por el resultado del plebiscito, y también a buscar una fórmula que nos permitiera justamente encontrarnos. Hubo conversaciones antes, de carácter informal, con el gobierno, antes del domingo, también con el presidente del Senado, también con el presidente de la Cámara de Diputados, porque es necesario encontrar una fórmula para encauzar institucionalmente el resultado. Y en ese contexto, yo quiero señalar que acá el gobierno tiene que hacer, primero, los ajustes necesarios en su gabinete para saber quiénes son los interlocutores, la autocrítica necesaria y, por supuesto, la reflexión interna que yo he visto poco en los diputados y senadores oficialistas. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Que tenga una muy buena semana. Vamos a Muchas estar atentos. gracias. Y gracias a todos los chilenos por despertar el alma de la patria y el alma del país y entender que Chile lo construimos entre todos. Un rechazo y un triunfo ciudadano y transversal, no un sector político, de la ciudadanía que pide que los políticos pongan por delante a las personas y no fronteras puramente o trincheras puramente ideológicas. Un abrazo, gracias, hasta luego. Muchas gracias. Los dejamos invitados a Chao. seguir con nosotros aquí en emol.com.